Bienvenidos a Totlaclo Radio. En esta ocasión, para nosotros los cronistas es muy especial porque el próximo 30 de este mes se celebra el Día del Cronista. Para esta ocasión, quiero ceder la voz a un mensaje que el doctor Miguel León Portilla grabó hace tiempo hablando de las funciones y del objetivo, la tarea de lo que es ser cronista. Escuchémoslo, por favor. Me da mucho gusto estar con ustedes, aun cuando sea solo en imagen, porque voy a estar lejos de aquí, por eso no concurro a la celebración del Día del Cronista. De verdad me es muy grato, estoy muy contento y muy agradecido con ustedes. Quiero hacer una brevísima reflexión sobre lo que pienso que es la misión del cronista. Yo fui cronista de la Ciudad de México cerca de 2 años, pero renuncié porque me veía agobiado de consultas y, como decimos a veces, de monsergas. Para mí el cronista es aquel que quiere ser conciencia de la ciudad o del pueblo donde vive. ¿Qué quiere decir ser conciencia? Bueno, que toma, por así decirlo, los hechos que ocurren para reflexionar sobre ellos, para darlos a conocer, para conservarlos también en la memoria. ¿Y qué más? Pues el cronista tiene también entre sus misiones recordar el pasado, los grandes acontecimientos del pasado del pueblo o ciudad donde vive y de la cual es cronista. El cronista debe saber muchas cosas. Y le preguntan, oiga usted, ¿y la fuente esa que está allí, quién la hizo y para qué la hizo? ¿Y la iglesia aquí del pueblo, de qué siglo es? El cronista a veces también hace paseos, es decir, recorridos guiados para que la gente que viene de fuera se entere de los tesoros culturales que pueda tener ese pueblo, esa ciudad. El cronista escribe sobre todo esto, da conferencias, se asoma, se reúne con sus colegas para discutir la problemática que pueda haber común. Bien, ahora vamos a iniciar ya el programa del día de hoy, que es prácticamente un resumen de toda la historia de la actual Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Yo soy María Eugenia Fernández Álvarez, cronista de la Alcaldía de Iztacalco. Doy gracias a la organización de todo lo que es la CUT, de radiodifusión, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes por el apoyo que nos dan a nuestra tarea. Bienvenidos. Nuestros orígenes. Siendo el presidente de nuestra nación, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, nombra a Guillermo Tovar y de Teresa cronista de la ciudad. Este solicitó la formación de un denominado Consejo de la Crónica para agrupar a los cronistas de las diferentes delegaciones políticas existentes. Por ello, el 18 de febrero de 1987 se creó por decreto presidencial el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, dependiente del gobierno de la ciudad del Distrito Federal, transformándose en una asociación civil. Su presidente fue Guillermo Tovar y de Teresa y su sede, la ex capilla de San Antonio del convento de San Francisco, ubicado en la esquina del actual eje Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza número 2. Aquí algunas imágenes de los miembros de la asociación en este momento y en este lugar, que están los cronistas de la alcaldía de Coyoacán, de Tlalpan, de la Benito Juárez y de la Gustavo Adolfo Madero, entre otras. También en esos años se publicaron las revistas Crónicas de la Ciudad de México a pie y se realizó el proyecto de historia oral de pueblos y barrios de la Ciudad de México. Al separarse el Consejo de la Crónica del Gobierno del Distrito Federal, los cronistas de las diferentes delegaciones, pueblos y barrios originarios y colonias, además de los temáticos,
formalizan la creación de una asociación civil, la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas, según escritura 33.071 del 8 de mayo de 1990. El 29 de enero de 2016, el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma política por la cual el Distrito Federal desapareció y la Ciudad de México se convirtió en la entidad número 32 del país. La Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas pasó a ser la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México. Objetivos de la asociación: agrupar a los cronistas a fin de comunicar sus experiencias e intercambiar conocimientos, promover y difundir la investigación histórica, divulgar los valores históricos, costumbres, tradiciones que conforman nuestra identidad nacional, para lo cual la asociación podrá realizar la búsqueda, recopilación, edición, impresión y distribución de los diferentes acervos históricos. Luchar por la conservación de las fuentes históricas, documentales, fondos bibliográficos, etc. Trabajar en bien de sus afiliados. Asesorar a las autoridades correspondientes en la conservación y difusión del patrimonio cultural. Crear un órgano informativo para la difusión de los trabajos de la asociación. Nueva sede. Cuando el local de Venustiano Carranza número 2 fue ocupado por el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, la Casa Museo Benita Galeana en la Alcaldía Benito Juárez albergó a la asociación por las gestiones de su cronista María de Jesús Real García Figueroa, y en la cual todavía estamos funcionando. Aquí unas fotografías del recuerdo de la convivencia realizada en este lugar. La asociación tiene actividades diferentes realizadas en espacios culturales y en emisoras de radio. Estas actividades son: Seminario Permanente de Tardes de Crónica en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora. En 2014, siendo Eduardo Vázquez Martín secretario de Cultura de la Ciudad de México, permitió el uso de la sala de juntas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, a la entonces Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas, Asociación Civil, para sus sesiones administrativas y el Seminario Permanente de Tardes de Crónica. En su momento, los directores del Archivo Histórico de la Ciudad de México, primero el doctor Carlos Ruiz Abreu, la doctora Donají Morales Pérez, el licenciado Juan Gerardo López Hernández y la doctora Dulce Regina Tapia Chávez, su actual directora, han dado su apoyo completo a la actividad de esta asociación. El objetivo del seminario es incluir al público en general y de forma gratuita a temas históricos culturales de esta ciudad. Se lleva a cabo el último martes de cada mes desde hace 6 años. En él se participan cronistas de la misma asociación y a investigadores de otras instituciones y asociaciones, donde se han presentado nuestros cronistas divulgando historias y patrimonios culturales de los pueblos y barrios originarios de esta ciudad. He aquí algunos de los carteles de nuestras participaciones. Pero también se han presentado libros de especialistas, como vemos aquí a la licenciada Ángeles González Gamio, a Eduardo Matos Moctezuma y a Vicente Quirarte. Voces conjuntas en Radio Totlacla, Nuestra Palabra, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes. Se inició la transmisión
en la administración de la entonces titular de la Secretaría, Larisa Ortiz Quintero, y se ha podido continuar gracias a las facilidades dadas por la actual titular, la doctora Laura Ita. En este espacio se divulga el patrimonio material e inmaterial de pueblos y barrios originarios. Se entrevistan artesanos locales como Mario Arturo Aguilar de Iztacalco. Se dan a conocer la celebración del Día de Muertos en el barrio de San Juan Tlalhuaca, en la alcaldía de Azcapotzalco. Algunas sedes de nuestros encuentros anuales han sido el Poliforum Cultural Siqueiros, el Museo de la Ciudad de México, el Centro de Educación Continua Ingeniero Eugenio Méndez Ocurro, el Museo de San Carlos, el Museo del Carmen, la Ilustre y Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, el Centro Cultural México Contemporáneo, el Centro Cultural Comunitario Ex Convento de San Juan Evangelista en Culhuacán, el Museo Casa de la Bola, la Galería de Arte José María Velasco de El Imbal. Algunos participantes en nuestros encuentros anuales. Recordamos a la maestra Guadalupe Lozada de León, al arquitecto Jorge Legorreta, a Horacio Sentíes Rodríguez, a Pablo Moctezuma Barragán, a Héctor H. Lara, que era cronista del transporte público en la Ciudad de México, y a los demás valiosos cronistas. En la Galería José María Velasco también estuvimos ahí precisamente en el año de 2019, antes de la pandemia. El año pasado por fin pudimos celebrar nuestro encuentro anual en las fiestas patronales de mi ciudad, pueblos y barrios, en el Centro Cultural Comunitario Ex Convento de San Juan Evangelista en Culhuacán. Publicaciones. Cumpliendo con uno de los objetivos de la asociación, el de promover y difundir la investigación histórica, se han publicado algunas memorias de nuestros encuentros anuales, como ustedes pueden aquí, y donde aparecen las ponencias de los cronistas de nuestra asociación. También se ha promovido la publicación de la revista Voces Conjuntas en 2004, además de participar en publicaciones colectivas. Tal es el caso de la revista Crisol Mágico del Sur. Nuestros cronistas también son miembros de la Asociación Nacional de Comunidades y Ciudades Mexicanas, en donde publican en sus memorias sus trabajos. Colaboración con instituciones, programas y más. Uno de nuestros objetivos de la asociación es, recordando, asesorar a las autoridades correspondientes en la conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de México, de sus pueblos y barrios originarios. Por ello, se han realizado asesoramientos y participación activa en proyectos con las siguientes instituciones: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, CEDEREC, Consejos de Pueblos y Barrios, Canal 11, esos programas Crónicas y Relatos, además de diálogos en confianza. Con telesecundarias, Capital 21, La Hora Nacional, la radiodifusora La Esquina del Instituto Politécnico Nacional, el CEPI, la Fonoteca Nacional de México, Totlaclo Radio, el programa de promotores culturales comunitarios. Con el titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Maquelán, se realizó la edición de guías de las alcaldías, sus pueblos y sus barrios. En el Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos, estuvimos presentes durante la 13ª Bienal Internacional de Radio en 2021, invitados por el CEPI, y en eventos de nuestras alcaldías, además anualmente en los aniversarios de Totlaclo Radio del CEPI. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en su programa universitario de estudios sobre la ciudad. Homenaje a nuestros cronistas.
De la misma manera, y reconociendo la trayectoria de estudiosos, especialistas y miembros de la asociación, se han realizado homenajes muy sinceros por su aportación a ella, como al doctor Eduardo Matos Moctezuma, a los miembros más antiguos de nuestra asociación, entre ellos la primera mujer que ingresó a ella, la maestra María Elena Solórzano Carvajal, cronista actual de la alcaldía de Azcapotzalco. El más sentido homenaje se le rindió al doctor Miguel León Portilla el 1 de octubre de 2013 por parte de nuestra asociación, en donde se le entregó una medalla, reconociéndole el apoyo incondicional a nuestra asociación en la Capilla Alfonsina. El presidente en turno de la asociación le entrega una medalla de agradecimiento al doctor Miguel León Portilla, reconociéndose la deferencia que siempre tuvo para los miembros de nuestra asociación. Don Miguel León Portilla dirigiendo un discurso resaltando la importancia del quehacer del cronista. Y también lo acompañamos a don Miguel el 13 de octubre en su homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes. Los cronistas y la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia de COVID-19 en el año de 2020 y 2021, se siguieron realizando actividades vía Zoom con la Galería José María Velasco del IMPAD, con la Secretaría de Pueblos de Cultura en el programa Promotores y Culturales, además de continuar con tardes de crónica y voces conjuntas vía Zoom, y nuestros encuentros también se hicieron por esta vía. Gracias por su atención y compartir con nosotros la historia de nuestra Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, cuya fortaleza ha sido y es el empeño de sus integrantes por no abandonar la altruista tarea de hacer crónica de los pueblos y barrios originarios, colonias, gastronomía, espacios funerarios, arquitectura, etc. En una palabra, por el patrimonio cultural de la inigualable, muy noble y real Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Yo soy María Eugenia Fernández Álvarez, cronista de la Alcaldía de Iztacalco. Buenas tardes.